Buen día, soy Alejandro Huerta y el día de hoy les voy a hablar acerca de los conceptos básicos del entrenamiento. Y tal vez te preguntes, ¿por qué hablar de los conceptos básicos del entrenamiento? La respuesta es muy sencilla. Cuando nosotros incursionamos en el mundo del fitness, entramos en el mundo del cuidado personal, la salud, el deporte o la nutrición, no siempre contamos con la información o el acceso a esta información. Por lo tanto, se genera una comunidad de desconocimiento grandísima. Y es precisamente aquí donde radica la importancia de conocer ciertos métodos o ciertas aplicaciones, cierta información del cómo aplicar sistemáticamente todos estos métodos para un correcto uso de la información que se nos brinda. Cuando entramos al gimnasio normalmente tenemos dos objetivos, o adelgazar o subir de peso, no hay otra. Mas sin embargo, muy pocas veces sabemos que existe un proceso llamado recomposición corporal, en el cual, como su nombre lo dice, es una recomposición. Nuestro cuerpo no está adaptado a distintos estímulos como lo pueden ser el entrenamiento de pesas, el entrenamiento cardiovascular. Nuestro cuerpo no está acostumbrado a recibir ciertos macronutrientes que necesita para sobrellevar ese cambio y sobrellevar las cosas. Mas sin embargo, tenemos que llevarlo con calma. Tenemos que llevar un periodo de periodización del entrenamiento para que poco a poco nuestro cuerpo genere más y más adaptaciones y podamos mejorar día con día. Después de esto, va a llegar un punto donde tu cuerpo va a empezar a llegar a topar y ya no puede progresar porque ya alcanzó ese límite de la recomposición. Ya creaste el tejido o masa muscular que tenías que construir y ya oxidaste la suficiente grasa como para que tu cuerpo ya no pueda progresar. Es aquí donde tienes que pasar al siguiente nivel. Y es aquí donde entra la función del superávit calórico. ¿Qué es el superávit calórico? Como su nombre lo dice, es superávit. Estar mayormente en un superávit significa consumir más calorías de las que nuestro cuerpo necesita o de las que nuestro cuerpo gasta. Obviamente sin olvidar los macronutrientes como lo son las proteínas, los carbohidratos y las grasas saludables. Se estima, y fuentes de información científica nos mencionan, que nuestro superávit calórico tiene que ser mínimo 300 kilocalorías, máximo 500 kilocalorías sobre nuestro metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal son todas aquellas calorías que nosotros quemamos mientras estamos en reposo o haciendo actividades cotidianas, como lo son dormir, respirar. El simple hecho de lavar los trastes es una actividad que se considera en tu metabolismo basal. ¿Y por qué los científicos o los expertos mencionan que nuestro superávit calórico tiene que ser entre 300 a 500 calorías? Es muy sencillo. Si tú haces un superávit calórico menor a 300 kilocalorías, progresarás, claramente, porque estás haciendo un superávit, pero el progreso será demasiado lento y muchas de las veces las personas no están dispuestas a esperar cierto tiempo para llevar a cabo los resultados. Mas, sin embargo, si es mayor de 500 kilocalorías, nuestro cuerpo empezará a generar más grasa que tejido muscular. Terminaremos de cierta manera tapados y no se notarán los cortes musculares. Pero oye, Alex, después de que llegaste a este punto, ¿qué sigue? Ok, va a llegar un punto en el que eventualmente nos sentimos conformes con nuestro físico. Es aquí donde decimos, bueno, tengo esta suficiente masa muscular, pero me gustaría estar delgado, tener esos abdominales, que se vean esas rayas que tanto tiempo nos costaron conseguir. Es aquí donde entra la segunda información importante, lo que se llama un déficit calórico. Un déficit calórico es lo contrario a un superávit calórico. Se estipula y métodos científicos afirman que nuestro déficit calórico tiene que ser de entre 300 a no más de 400 kilocalorías menos de nuestro metabolismo basal. ¿Por qué? Porque a partir de esta estrecha línea de 100 calorías, que se podría llamar así, nuestro cuerpo empieza a perder masa muscular y no solo oxida grasa. Esto siempre juntado con un correcto entrenamiento, una distribución de macronutrientes, ejercicios cardiovasculares. Pero oye, ¿de qué me sirve tener toda esta información de cómo nutrirme, el cómo manejar los periodos de nutrición si no sé nada acerca del entrenamiento? Ok, el siguiente punto es el entrenamiento, porque tampoco se tiene que descuidar. Para hablar del entrenamiento, lo que genera que crezcamos de cierta manera es algo que se llama hipertrofia muscular. ¿Qué es la hipertrofia muscular? Es el daño de los tejidos musculares o de las fibras. Poniendo un ejemplo muy práctico, supongamos que esto es una liga. Cuando nosotros realizamos un ejercicio hay una fase concéntrica, que es cuando se une el músculo o va
a su estado normal, y una fase excéntrica, que es cuando lo alargamos o lo estiramos. Por ejemplo, en un press militar, cuando nosotros nos encontramos en esta posición, nuestra fase concéntrica es aquí y nuestra excéntrica es aquí, cuando estiramos nuestra fibra muscular del hombro de un estado de reposo hacia un estado de negatividad, si se le puede llamar así. Para que se genere hipertrofia existen distintos métodos, pero existen tres que son los principales y los comprobados por la ciencia, que son los que predominan. Más sin embargo, antes de llegar a estos tenemos que hablar de que existen dos tipos de hipertrofia, la sarcomérica y la sarcoplasmática. La primera nos habla acerca de que las fibras se rompen, pero se utilizan grandes cargas. Entonces, al utilizar grandes cargas se genera cierta tensión en ellas, por lo que más que generar un daño muscular o un crecimiento, vamos a generar fuerza en dichas estructuras miofibrosas. En cambio, la hipertrofia sarcoplasmática, como su nombre lo dice, hace que el plasma de los ligamentos miofibrosos se estire de una manera que al regresar a su forma original ya no quede igual, sino que aumente de tamaño. Teniendo en cuenta estos dos tipos de hipertrofia, ahora sí podemos hablar de los tres mecanismos para llegar a la hipertrofia. El primero es la tensión mecánica, que como su nombre lo dice, es la tensión. Es el momento en el que tú mantienes una tensión mediante un movimiento compuesto o un movimiento simple, y esa tensión genera que tus fibras, como lo dije hace rato, fueran una liga, se vayan rompiendo, al momento de que cuando quieran regresar y regenerarse, ya no queden igual de compactas, sino que generen cierto tejido muscular un poquito más grande y aumente su volumen. El segundo método es el estrés metabólico, que como su nombre lo dice, es el estrés. Cuando nosotros llevamos nuestro músculo a un siguiente estímulo de un poco más de repeticiones, que generamos ciertas hormonas como lo pueden ser la testosterona, como lo puede ser la hipoxia, y todo ese proceso donde el flujo sanguíneo no permite que haya una correcta oxigenación porque las fibras están sometidas a demasiado estrés. Y por último, pero no menos importante, es el daño muscular, que más que ser un método, es un indicativo del qué tanto hicimos durante el entrenamiento, porque normalmente al dolor que pasa días después del entrenamiento se le conoce como agujetas musculares. Normalmente estas se presentan cuando el daño muscular fue hecho de manera correcta, pero no es necesario matarse en el gimnasio ni hacer cosas completamente locas cuando si se lleva una correcta periodización del entrenamiento durante cierto ciclo de tiempo, como lo puede ser un masociclo o un mesociclo de entrenamiento, que son lapsos de 3 hasta 6 meses de planificación de entrenamiento correcta, nos darán como resultados la hipertrofia, que combinados con una buena alimentación nos darán como resultado el crecimiento muscular o en su defecto la oxidación de grasa para obtener el cuerpo que deseamos. Precisamente por esto es importante conocer esta información y estos conceptos básicos para poder desarrollarlos, porque muchas de las veces se sabe que nuestro país y la economía no cuentan con un sistema que nos permita pagar un especialista en dichos casos. Mas, sin embargo, creo que no es necesaria saber toda la fisiología humana. Sin embargo, teniendo conceptos básicos y teniendo un poco de noción por investigar, se pueden lograr grandes cosas.